Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a las Voces del Más Allá, en el cual tras buscar información, recopilarla y todo eso, pues hemos encontrado la leyenda del fantasma de la Diputación de Granada. Buscaré de otros sitios, pero es que Granada sin duda alguna tiene bastante historia, tiene muy buenas historias que contar, bastantes historias o leyendas verificadas, contadas con testimonios y todo eso, que creo que sin duda alguna puede ser muy importante. Para todos aquellos y aquellas que no lo sepáis, la historia del lugar es durante la época del Al-Ándalus, el solar que fue ocupado por una mezquita conocida como Zanacat al-Hadadi, la mezquita de los herreros. Con la Reconquista se convirtió en la iglesia de la Magdalena en el siglo XVI-XVII. Tras la desamortización fue almacén privado y más tarde franquicia comercial, demolido en gran parte en los años 70. Siempre está comprobado que en todas las investigaciones que hemos ido haciendo a lo largo de lo que llevamos de vídeo hasta ahora, siempre ha ido pasando cosas así, en plan de primero fue una cosa, luego pasó a ser esto, y en ese proceso hay una historia, hay algo en el cual, una vez profundizamos, encontramos el porqué del origen de esta historia. Ya sea en este caso, pues, del monje, en otro caso por las circunstancias de la funcionaria, mil historias que sin duda alguna, pues, está ahí testificado con pruebas fiables. Luego deciros que el hallazgo de los restos, que fue en 1973 durante las obras, se descubrió una estancia bajo el antiguo edificio con numerosos restos óseos, supuestamente infantiles, emparedados bajo los cimientos. O sea, imaginaros una situación así, de que estéis trabajando y se descubran cosas. También os pregunto una cosa para que vosotros en comentarios me deis vuestra opinión y saber qué es lo que opináis. Pero, ¿qué pensáis al respecto de que en sitios así, cuando ya descubres ciertas historias, ciertas cosas, es cuando ya realmente empiezan a suceder este tipo de cosas? O por lo menos con más frecuencia. No quiere decir que antes no se hayan hecho, no haya pasado o no haya sucedido. Pero ¿pensáis que tras ese descubrimiento, y os propongo las siguientes opciones, me encantaría saber vuestra opinión, ¿creéis que es el miedo o la sugestión lo que hace que veamos lo que queremos ver? ¿O realmente le damos poder a esa autoridad, a ese poder, a ese ente o a esos sucesos paranormales para que suceda todo lo relacionado? Puede haber más opciones que podríamos ir viendo, pero ahora mismo yo caigo en que podrían ser ese tipo de cosas. Es por esa razón que me gustaría saber vuestra opinión. Luego deciros que en cuanto a apariciones y fenómenos paranormales, como a finales de los años 80, con el edificio ya adaptado como la sede de la Diputación, alrededor de 1985-86, empleados comenzaron a experimentar fenómenos extraños, objetos que se movían solos, ruidos inexplicables, teclados que se tecleaban solos, tirones de pelos, luces extrañas, incluso apariciones de lo que parecía un fraile o sacerdote vagando por los interiores. Podéis ver claramente en Cuarto Milenio que se ha hablado de este caso, de testimonios reales de varios vigilantes, el cual testifica que esta historia, esta leyenda, es real, que la historia supera la ficción, porque si se dijese que ha sido uno de los solos vigilantes en su turno nocturno, en el cual, pues, haciendo su ronda, pues ha experimentado eso, pues es normal que se ponga en duda, o que no se crea, o que no sea tan fiable. Pero es que ha sido más de uno, han sido muchos vigilantes. Vigilantes de empresas totalmente diferentes y que entre sí no se conocían, a pesar del trabajo del gremio.
lo cual hace que esto sea mucho más interesante. Se dicen que los investigadores de la Universidad de Granada y de la Asociación Omega documentaron psicofonías, grabaciones de voces etéreas, durante una investigación de 3 días. El espectro fue nombrado el Padre Benito, o el alma errante de la Diputación. ¿Qué consecuencias obtuvo esto? El ambiente tan inquietante llevó a trasladar las dependencias oficiales a otro edificio. El misterio sigue abierto hasta hoy, y pocos se animan a trabajar en el antiguo lugar. Aquí, el caso de lo que os he comentado, un vigilante, cuyo nombre es Manuel García Fernández, que trabajó allí entre 1986 y 1993, declaró públicamente en medios como Cuarto Milenio que abandonó por completo su escepticismo tras vivir experiencias inexplicables durante su turno de noche. Hasta ese punto se puede dar el caso de que mucha gente, como bien sabéis, es escéptica cuando pase por este tipo de situaciones. Básicamente cambie su opinión. Vale, en cuanto a otras cosas para implementar, añadir a estos testimonios, vamos a hablar de, en cuanto al tema y detalles principales. O sea, primero os comentaré el tema, por ejemplo, tema, edificio antiguo, mezquita, iglesia, almacén, diputación, en el cual pasó primero de ser una mezquita, después la iglesia, y algo pasó en la iglesia para que luego, cuando ya pasó a ser almacén y luego la diputación, el monje se quedara ahí aterrando a día de hoy. Luego, año del hallazgo, podemos encontrar que en 1973 se encontraron huesos infantiles bajo cimiento. En cuanto a la cronología de la leyenda, apariciones y fenómenos paranormales reportados desde 1985 en adelante. El espectro nombrado Padre Benito o el alma errante. Fenómenos descritos: poltergeist, psicofonías, voces, incluso tirones. Investigación: Universidad de Granada, Asociación Omega, que participaron en grabaciones. Efecto práctico: traslado de la Diputación a otro edificio. Eso si cogemos y resumimos todo el caso que básicamente se ha dado hasta ahora. ¿Qué tiene que ver un monje con todo esto? Que sé que muchos de vosotros, incluso yo mismo, nos estamos preguntando. ¿Qué tiene que ver el monje en todo esto? Y no os preocupéis, porque sin duda alguna lo vamos a resolver, os lo voy a explicar. Vamos a ver toda la información que se ha ido encontrando hasta ahora para resolver la duda. Aunque la leyenda no se habla de un monje medieval, muchos de los testimonios describen una figura con hábitos o túnica que recuerdan a un sacerdote o fraile. Se dice que esta figura vaga por los pasillos, especialmente de noche, lo que da esa sensación de un monje errante en el edificio. A pesar de todo esto, no hay evidencia histórica que vincule un religioso explícito el presunto suceso original como un monje específico. La identidad y el origen del espíritu continúan siendo una incógnita. Luego, en cuanto al testimonio de Manuel García Fernández, vigilante nocturno, como bien os he explicado, vamos a ver, a pesar de que no hay esas concluencias, vamos a ver qué nos puede contar y qué nos dice. Para el programa, básicamente, nos cuenta que mientras custodiaba el edificio por la noche, Manuel vio una figura con hábito, parecido a un monje, con rostro triste, barba y mirada perdida. La figura giró la cabeza y lo fijó con la mirada, y pronunció con voz lúgubre: ¿Querías verme? Luego, sin más razón alguna, tras decir estas palabras, desapareció de golpe. Posteriormente relató que huesos aparecieron con frecuencia tras las reformas. También lloros de niño que escuchó, sin encontrar a nadie, y objetos que se movían solos frente a funcionarios. Luego, también en cuanto al grupo de investigación parapsicológico Omega,
El 21 y el 23 de diciembre de 1986, previamente a los sucesos que nos contó nuestro vigilante, nuestro querido amigo para sucesos paranormales, lideraron una investigación que generó varios testimonios y fenómenos paranormales que sin duda alguna añaden peso al testimonio de nuestro vigilante. Muchísimas gracias por, sin duda, animarte para comentar todas esas cosas, decir lo que básicamente encontraste, porque básicamente ya habéis visto que dice que es una persona básicamente escéptica, que a partir de ese momento básicamente empezó a creer. En cuanto a los que lideraron la investigación que generó varios testimonios y fenómenos paranormales, en la primera noche observaron una especie de fotosíntesis invertida en plantas colocadas en el edificio, un fenómeno anómalo según los investigadores. Eso la primera noche para empezar. Puede ser que a lo mejor no sea tan impactante, pero es que en la segunda noche un objeto golpeó en la cara a uno de los investigadores, más concretamente a Juan Burgos, tras desplazarse por sí solo. Como veis, las cosas suelen ir aumentando poco a poco en cada noche. En cuanto a la tercera noche, vieron luminiscencias y luces móviles en distintas zonas del edificio, incluyendo una figura humana sombría, posiblemente un sombrero. Quizá posiblemente nuestro amigo el monje ya estaba dando sus primeros coletazos, sus primeras apariciones. Se produjo un arco voltaico también eléctrico que destruyó un aparato magnético mientras Juan Burgos medía fluctuaciones muro con huesos. Surgió una columna de humo espeso del muro en lo alto que emergió un rostro humano definido. Hombre de unos 45 años, pelo canoso, ojos hundidos, rostro triste, expresión plana. La psicofonía capturada, una voz infantil que puede decir en la ventanilla o algo parecido seguida de os arrepentiréis. O sea, sin duda alguna imaginaros estar en esta situación, encontraros con este panorama, descubrir todo esto y estar en un sitio de noche, a oscuras, sabiendo que simplemente aparte de vosotros no hay nadie más en el edificio. Escuchar estos pequeños detalles hace que sinceramente sea aterrador. Sugestión, realidad, muchos seguramente penséis que es el miedo, que es la sugestión, es por el simple hecho de llegar a un sitio, saber que ha pasado X cosas, y ese miedo y esa sugestión que haga que tú experimentes este tipo de cosas. Pero cuando pasan este tipo de cosas, o hay testimonios previos de gente que no sabe la historia, se puede dar el caso de experimentar este tipo de cosas y relatarlo. Otro investigador sufrió marcas de la mano como si hubiera sido mordido por un niño. Retrato robot y atribución del padre Benito. A partir de la descripción de Juan Burgos y testimonio de investigadores, se elaboró un retrato robot del espectro. Varón de unos 45 años, cara cuadrada, pelo gris, ojos pequeños y hundidos, nariz aguileña, labios finos, expresión triste. La imagen se vinculó al supuesto párroco de la iglesia de la Magdalena, padre Benito. Según relatos, el sacerdote habría sido culpado por un trágico accidente de coche funerario en el siglo XIX, lo que habría desencadenado la maldición. Con lo cual, como bien veis, aquí pues básicamente tenemos lo que sucede. El motivo, el por qué se encuentra este tipo de situaciones. En cuanto a la interpretación, la figura del monje, el fraile, conecta con los testimonios tanto visuales, de hábito, rostro triste y su voz, como sensoriales y eléctricos, entre ellos el propio Manuel y los investigadores. La sinfonía y el retrato robot sirven como refuerzo simbólico, la idea de un espíritu consciente que, en vez de expresar arrepentimiento,
o advertencia. El mito del padre Benito funciona como hilo narrativo. Hay posiblemente fantasía, pero también un hilo común entre relatos, fotos y grabaciones que apuntan a un mismo fenómeno. Como bien hemos dicho, una historia de fantasía, horror, una historia de terror que básicamente se puede contar en un canal como aquí, de las voces del más allá, realidad o leyenda inventada, pero posiblemente más bien todos sabemos que en cuanto a todo este tipo de cosas, cuando se explica, se da o se cuenta este tipo de leyendas, testimonios que lo avalan, historias que lo cuentan, básicamente da, para mi opinión, credibilidad y veracidad a la historia. Cosa que creo que hace que sea esto mucho más emocionante. Historias que a la hora de ser contadas en el canal de las voces del más allá, para todos aquellos y aquellas que queréis escucharlo, pues básicamente hace que sea mucho más emocionante ser escuchadas. Deciros que para todos aquellos y aquellas que vayáis pasando por el canal, que os guste el contenido si os gusta este tipo de contenido. Ya sea que vayáis buscando una historia real, queráis pasar el rato, el motivo que os traiga aquí sea una razón para uniros a la familia. Espero que poco a poco pues os vayáis quedando y para mí será mucha alegría porque yo he iniciado esto como una persona que le gusta mucho el tema de las leyendas paranormales. Quiero contar todas estas historias ya sea de mi ciudad, de mi país, o testimonios de otras personas que me queráis contar vuestros testimonios, que queráis que cuente X leyenda. A mí encantado. Lo que quiero decir con todo esto es que nos una eso, que la familia de las personas que les encanta todo el tema de historias fantasmales, sucesos paranormales, esas historias que por desgracia muy poca gente se atreve a contar, por un motivo u otro, por la razón que sea. Yo quiero contarlas, disfrutarlas con vosotros, que vosotros disfrutéis de estas historias y en un rato que tengáis, sabéis que son historias, básicamente. Están compactas en poco tiempo para que podáis disfrutarlas una y otra vez. Y poco más, familia, deciros que eso, que un placer poder estar una semana más aquí con vosotros. Y a pesar de eso, aunque acabemos, pero estad pendientes porque seguiremos trabajando, seguiremos buscando más historias, más leyendas, para disfrutarlas con vosotros y con vosotras. Os animo a que cualquier cosa que queráis comentar, decir o exponer alguna leyenda que creáis que puede ser interesante, ser estudiada y buscar la información, sin duda lo haremos. Sin mucho más que decir, os quiero desear que tengáis un buen día, una maravillosa semana y nos vemos la semana que viene en Las Voces del Más Allá. Codicide se despide de vosotros, os mando un abrazo muy fuerte desde el más allá y sin más que decir, nos vemos.